La leyenda de El Fraile y la Dama, Querétaro. En el corazón de Querétaro, entre las sombras alargadas del Templo de la Santa Cruz, nació una historia que pocos se atreven a contar en voz alta. Una historia que mezcla devoción, tragedia y un encuentro que, hasta hoy, muchos aseguran seguir presenciando en las noches frías de octubre. Era el año de 1680, cuando las calles empedradas del antiguo barrio de la Cruz estaban envueltas en un silencio casi sagrado. Los frailes franciscanos caminaban con paso solemne, y la vida parecía desarrollarse sin grandes sobresaltos. Sin embargo, entre todas esas historias cotidianas, surgió una figura que aún permanece grabada en la memoria del pueblo. Fray Antonio de la Asunción, un hombre conocido por su rectitud, su firmeza espiritual y su profunda dedicación al convento. Pero, ¿qué podría haber llevado a un fraile tan devoto a convertirse en protagonista de una de las leyendas más inquietantes de Querétaro? La respuesta llegó en forma de una presencia inesperada, casi etérea, que comenzó a aparecer en el camino que conectaba el convento con las casas más antiguas del barrio. Una mujer descrita como de piel clara, mirada profunda y vestida con un fino traje blanco, como si perteneciera a otra época o a otro mundo. Los pobladores aseguraban verla al atardecer, cerca de la casa de la marquesa, deteniéndose frente a las puertas señoriales para luego desvanecerse suavemente entre destellos de luz. ¿Era una mujer común? ¿Una noble perdida? ¿O un espíritu atrapado entre la vida y algo más oscuro? Nadie lo sabía. Pero la noche en que Fray Antonio la encontró por primera vez, el destino de ambos y de todo Querétaro cambiaría para siempre. Y es aquí donde la historia se detiene, justo en el momento en el que el fraile, incapaz de comprender lo que veía, decidió seguirla por el callejón que bajaba hacia el antiguo acueducto. ¿Fue ese el inicio de su perdición o de una revelación que jamás debió conocerse? Fray Antonio avanzó con cautela, su rosario tintineando en cada paso mientras la figura femenina se deslizaba por el callejón. El tenue resplandor de las antorchas apenas iluminaba los muros de cantera rosa que rodeaban el camino. El silencio era tan profundo que el fraile podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. La misteriosa dama caminaba con una gracia sobrenatural, como si sus pies no tocaran los adoquines. Cuando llegó a la bifurcación que llevaba hacia el convento de la Santa Cruz y el sendero que conducía al mirador de los Arcos, se detuvo de golpe. Giró lentamente la cabeza y fijó su mirada en Fray Antonio. Aquellos ojos, profundos y oscuros, parecían contener un dolor indescriptible, o quizá un secreto demasiado pesado para revelar. ¿Quién sois?, preguntó el fraile con voz temblorosa, sosteniendo el crucifijo entre sus manos. La mujer no respondió. En cambio, levantó un brazo y señaló hacia la oscuridad del mirador. El viento sopló con fuerza, haciendo crujir las viejas tejas de las casas cercanas. Fray Antonio sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Acaso la dama lo estaba guiando o tentando? ¿Debía un hombre consagrado seguir a una desconocida en la noche, violando así la disciplina que cuidaba su alma? Antes de que pudiera decidirlo, la figura comenzó a desvanecerse sutilmente, como si su cuerpo fuera hecho de niebla. Un halo plateado la envolvió por completo hasta que desapareció por completo ante la mirada atónita del fraile. Pero lo más inquietante no fue su desaparición, sino la voz que resonó en el aire, suave y quebrada. «¡Ayúdame!». Fray Antonio retrocedió un paso, sintiendo que el peso del destino se posaba sobre sus hombros. Las campanas del convento comenzaron a repicar anunciando la hora de completas. Sin embargo, el fraile sabía que, después de lo que había presenciado, no podría dormir en paz. A partir de esa noche, algo dentro de él cambiaría para siempre, y la necesidad de descubrir la verdad lo llevaría a situaciones que pondrían en riesgo no solo su fe, sino también su vida. A la mañana siguiente,
Fray Antonio despertó con la sensación de que su encuentro nocturno había sido un sueño nebuloso. Sin embargo, al caminar por el claustro, algo lo sobresaltó. Sobre el borde del pozo central, reposaba un pequeño ramillete de flores blancas, las mismas que la dama llevaba en el cabello la noche anterior. Ningún hermano del convento admitió haberlas colocado allí. Y lo más desconcertante fue que esas flores, según el jardinero mayor, no crecían en esa temporada del año. La inquietud del fraile aumentó. Durante el desayuno, se atrevió a preguntar discretamente si alguien en la ciudad había hablado sobre una mujer que deambulaba cerca del barrio de la Cruz. Los demás frailes se miraron entre sí, incómodos, hasta que uno de los más ancianos, Fray Bernardino, se acercó a él con gesto grave. «Hermano Antonio», susurró, «ten cuidado con lo que buscas. Esa dama no es lo que parece». Fray Antonio sintió un nudo en el estómago. «¿La conocéis?», preguntó. El anciano negó con la cabeza, pero su mirada delató que sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a compartir. «Solo te diré esto. Desde hace décadas, viajeros y vecinos aseguran verla cerca de la casa de la marquesa, del mirador y del acueducto. Siempre vestida de blanco, siempre en silencio, y siempre buscando algo, o a alguien». La intriga del fraile se intensificó. ¿Estaba tratando con un espíritu atormentado? ¿O con una mujer real atrapada en un enigma más grande que él? Esa misma tarde decidió bajar al centro de Querétaro para obtener respuestas. Las calles dormían bajo el sol, y frente a la majestuosa fachada barroca de la casa de la marquesa, Fray Antonio sintió de nuevo esa extraña vibración en el aire, como si una presencia invisible lo observara. Fue entonces cuando la puerta lateral de la casona se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. Una bocanada de aire frío salió del interior, mezclándose con el cálido ambiente del día. Algo, o alguien, lo estaba llamando. Y antes de pensarlo dos veces, Fray Antonio cruzó el umbral, justo cuando algo en la sombra se movió detrás de él. ¿Qué era aquella presencia que parecía seguirlo? ¿Un aviso o una amenaza? El misterio comenzaba a tomar forma, y el fraile estaba a punto de descubrir un pasado oculto que muchos queretanos se negaban a recordar. Dentro de la casa de la marquesa, el silencio parecía más pesado que el aire mismo. Aunque era pleno día, el interior estaba sumido en una penumbra que apenas dejaba ver los retratos antiguos colgados en las paredes. Fray Antonio avanzó lentamente, guiándose por el eco de sus propios pasos y por una sensación inexplicable que lo empujaba hacia el fondo del pasillo. De pronto, un retrato llamó su atención. Era el de una joven de mirada profunda, vestida con un elegante traje blanco del siglo XVII. Sus ojos parecían seguir al fraile desde el lienzo, observándolo con una mezcla de melancolía y súplica. El nombre escrito en la placa de oro bajo el cuadro detuvo por un instante su respiración. Doña Leonor de Urquiza, 1661-1679. Fray Antonio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La joven había muerto a los 18 años, un año antes de las primeras apariciones relatadas por los pobladores. ¿Sería esta la identidad de la misteriosa dama? Un crujido súbito lo sacó de su contemplación. Volteó hacia la escalera principal, donde una figura blanca se asomó apenas unos segundos antes de desvanecerse. No caminó, no huyó, simplemente desapareció. El fraile, impulsado por una mezcla de temor y determinación, subió los escalones uno a uno. Al llegar al segundo piso, un aroma floral, dulce y suave, inundó el aire. Sin duda, el mismo olor de las flores encontradas en el pozo del convento. ¿Doña Leonor?, susurró. Entonces, la puerta de una habitación al final del corredor se cerró de golpe, como empujada por una fuerza invisible. Antonio sintió su corazón latir con una intensidad alarmante.
Caminó hasta la puerta y, con mano temblorosa, la abrió. Dentro, la habitación estaba casi intacta, como si la joven hubiera salido apenas unos instantes antes. Sobre el tocador reposaba un diario encuadernado en cuero. El fraile lo tomó, y al abrirlo, encontró una inscripción en la primera página. Si alguien encuentra estas palabras, sabrá mi verdad. No morí de enfermedad, como todos creyeron. Mi alma fue arrancada de la luz. Antes de que pudiera leer más, una ráfaga helada apagó la única vela encendida. La habitación quedó sumida en la oscuridad total. Y en ese silencio profundo, una voz quebrada volvió a sonar, esta vez detrás de él. «¡Ayúdame!». El fraile giró bruscamente, pero no vio a nadie. Solo la puerta entreabierta y la sensación de que el pasado le había abierto una grieta peligrosa. El misterio se hacía cada vez más profundo, y la verdad parecía más cercana que nunca. Fray Antonio, con el diario de doña Leonor firmemente entre sus manos, decidió regresar al convento antes de que la situación escapara de su control. Algo dentro de él sabía que aquel libro contenía respuestas, pero también peligros que no comprendía del todo. Al llegar al convento de la Santa Cruz, el ambiente estaba inusualmente tenso. Los frailes hablaban en voz baja, mirando con preocupación hacia el jardín central, donde las flores blancas, idénticas a las de la joven aparición, ahora crecían en abundancia alrededor del pozo, aun cuando nadie las había sembrado. Fray Bernardino se acercó a Antonio con expresión grave. «Hermano», dijo, «lo que sea que trajiste contigo, no pertenece a este mundo». Frente a esas palabras, el fraile dudó en revelar el diario, pero comprendió que ya no podía cargar solo con aquel misterio. Abrió el libro sobre una mesa de madera, y junto al anciano, comenzó a leer las primeras páginas. El diario relataba la vida de doña Leonor en la Querétaro de mediados del siglo XVII, hija de un noble español, educada con refinamiento y comprometida con un hombre de influencia en la región. Sin embargo, entre las líneas cuidadosamente escritas, algo inquietante comenzó a emerger. Según el diario, semanas antes de su muerte, Leonor había sido víctima de una serie de visiones perturbadoras. Sombras que la seguían por los pasillos de su hogar. Voces que susurraban su nombre en la madrugada. Y encuentros inexplicables con un hombre encapuchado cerca del acueducto en construcción. Estructuras que hoy aún se alzan imponentes sobre la ciudad. Pero la frase que heló la sangre de Fray Bernardino y Fray Antonio fue una escrita con tinta distinta, casi desesperada. «El fraile me sigue, aunque jure no conocerlo». Ambos hombres se miraron, confundidos y atónitos. ¿Un fraile? ¿Quién podía haberla seguido? ¿Y por qué Leonor temía a alguien del convento? Pero antes de que pudieran ahondar más, un ruido estremeció todo el recinto. Las puertas de la capilla se abrieron de golpe por una fuerza invisible. Las velas se apagaron al instante, y una corriente helada recorrió el claustro. Del interior oscuro emergió la silueta blanca, etérea, de la dama. Esta vez no era un susurro, no era un destello, era ella, completa, frente a ambos frailes. Flotaba unos centímetros sobre el suelo, con los cabellos agitados como si una brisa invisible la envolviera. Sus ojos reflejaban un dolor insondable. Y entonces habló, claramente, con voz lastimada. «Me arrebataron la luz. Busquen la verdad donde la sangre fue derramada». Y antes de que Fray Antonio pudiera acercarse, la dama señaló con un gesto tembloroso hacia el antiguo pasillo subterráneo que conectaba el convento con el Cerro de la Cruz. Luego, desapareció. ¿Qué sangre? ¿Qué verdad escondida bajo tierra? ¿Y por qué la aparición parecía necesitar, precisamente, la ayuda de un fraile? El misterio se profundizaba, y los pasillos ocultos del convento aguardaban la siguiente revelación. Con el corazón acelerado y la mente en un torbellino,
Fray Antonio tomó una lámpara de aceite y se encaminó hacia el antiguo pasadizo subterráneo que yacía bajo el convento. Aquel corredor, construido décadas antes para resguardar a los frailes durante ataques o emergencias, llevaba mucho tiempo cerrado. Algunos decían que estaba maldito, otros que era simplemente peligroso. Pero ahora, después de la aparición de la dama, ignorarlo ya no era una opción. Fray Bernardino lo acompañó, aunque su andar era más lento y temeroso. El portón de madera que daba acceso al túnel estaba cubierto de telarañas y polvo. Aún así, al tocarlo, se abrió con sorprendente facilidad, como si alguien o algo lo hubiese aguardado. Una bocanada de aire húmedo y frío salió del interior. «No es tarde para detenernos», murmuró Bernardino, claramente inquieto. «La dama nos pidió ayuda», respondió Antonio. «Y su dolor es real. No puedo darle la espalda». Las paredes del subterráneo estaban hechas de piedra irregular, y el suelo, desgastado por el paso del tiempo, crujía bajo los pasos de ambos. A medida que avanzaban, un sonido tenue comenzó a resonar. Gotas de agua cayendo desde algún punto del techo. Pero cada cierto tiempo, entre ese goteo, se escuchaba otra cosa, algo parecido a un susurro. La llampera parpadeó. «¿Oíste eso?», preguntó Bernardino. Antonio asintió, pero siguió adelante. El túnel hacía una ligera curva, y a mitad del camino, algo llamó su atención. Un pequeño fragmento de tela blanca atrapado entre las piedras. Lo tomó con cuidado. Era suave, fino, idéntico al vestido de la aparición. «Ella estuvo aquí», dijo en voz baja. Pero lo más inquietante aún estaba por revelarse. Al acercarse al final del pasadizo, la lámpara iluminó una puerta estrecha, metálica, oculta bajo capas de polvo y humedad. No correspondía al diseño original del convento. Parecía más antigua aún, quizá perteneciente a alguna estructura previa. Antonio empujó la puerta y ésta cedió con un gruñido oxidado. Detrás de ella, una cámara pequeña se abrió ante sus ojos. Y en su centro, sobre el suelo, había un símbolo tallado en la piedra. Una cruz invertida rodeada de marcas que parecían haber sido trazadas apresuradamente. En una esquina, restos de velas consumidas por completo. Y junto a ellas, una cadena rota. Fray Bernardino retrocedió, horrorizado. «Esto es obra de sacrilegio», exclamó. Aquí sucedió algo terrible. Antonio, sin embargo, se arrodilló junto al símbolo y notó que la piedra tenía manchas oscuras. Las tocó. Eran antiguas, muy antiguas, pero sin duda, eran manchas de sangre. Un escalofrío recorrió la habitación cuando una voz familiar resonó una vez más, desde algún punto imposible de identificar. «Aquí me arrebataron». La lámpara se apagó. El túnel se sumió en una oscuridad absoluta. Y antes de que cualquiera pudiera moverse, un viento helado cruzó la cámara, como si atravesara cuerpos y paredes al mismo tiempo. ¿Qué había ocurrido en aquel lugar? ¿Quién había usado esa cámara? ¿Y qué relación tenía con la muerte de doña Leonor y con el fraile mencionado en su diario? Las respuestas, temían ambos, serían aún más perturbadoras. La oscuridad era tan densa que parecía tener peso. Fray Antonio palpó a su alrededor hasta que sus dedos encontraron la lámpara caída. Tratando de mantener la calma, la encendió de nuevo. La tenue flama reveló que la cámara seguía vacía, pero el aire conservaba un estremecimiento indescriptible, como si alguien hubiera estado allí un segundo antes. Fray Bernardino respiraba agitadamente. «Hermano Antonio, debemos informar al guardián del convento. Esto no es algo que debamos enfrentar solos. Aquí se cometió un rito prohibido. Y no cualquiera». Antonio asintió, pero algo en su interior ardía de inquietud. Se acercó de nuevo al símbolo tallado en la piedra. Allí,
Entre las marcas, descubrió algo más, una inscripción diminuta apenas visible, escrita con tinta desvanecida. Fray Martín lo ha hecho. Que Dios nos perdone. Antonio sintió como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. ¿Fray Martín?, susurró. Ese nombre pertenecía a un fraile del cual se hablaba poco, uno que había vivido en el convento décadas atrás. Según los registros antiguos, Fray Martín desapareció repentinamente en 1679, el mismo año de la muerte de doña Leonor, sin dejar rastro. Su ausencia se atribuyó a una deserción o castigo divino, pero jamás se confirmó nada. Los susurros eran claros ahora. Fray Martín y la joven Leonor. ¿Estaban sus destinos entrelazados? Fray Bernardino, temblando, se frotó las manos. Antonio, no sigamos leyendo ni buscando. Esto pertenece al pasado. No podemos revivir lo que Dios quiso enterrar. Pero Antonio sabía que la dama no descansaría hasta que se revelara la verdad. Y aquella verdad estaba escondida en algún rincón oscuro del convento y de la ciudad. Al regresar al claustro superior, ambos frailes encontraron un ambiente aún más alterado. Las flores blancas alrededor del pozo ahora formaban un círculo perfecto, como si alguien las hubiera acomodado a propósito. Una señal, una guía, o un aviso. Esa noche, mientras todos dormían, Antonio no pudo conciliar el sueño. Cada sombra parecía mirarlo. Cada crujido del viejo convento se le clavaba en los nervios. Finalmente, se levantó, abrió de nuevo el diario y leyó la siguiente entrada escrita por Leonor, fechada tan solo días antes de su muerte. El mismo fraile toca a mi ventana al caer la noche. No sé si es un mensajero de Dios o de algo mucho más oscuro. Me llama por mi nombre, pero no le veo el rostro. La sangre de Antonio se heló. ¿Acaso Fray Martín había sido consumido por alguna obsesión malsana? ¿Fue él quien sometió a Leonor a aquel ritual sacrílego en la cámara subterránea? Justo cuando estas preguntas lo carcomían, un golpe seco resonó en la puerta de su celda. 3 golpes, pausados, firmes. Antonio abrió lentamente, y al hacerlo, encontró sobre el piso un objeto que no estaba allí antes. Un crucifijo de hierro, antiguo, con restos de lo que parecía ceniza oscura adherida a la base. Más inquietante aún, el crucifijo estaba ligeramente doblado, como si hubiese sido presionado por una fuerza tremenda. Y junto a él, una única flor blanca. La aparición lo estaba guiando, o advirtiendo. Pero, ¿hacia qué? El crucifijo antiguo pesaba más de lo que su tamaño sugería. Fray Antonio lo sostuvo entre sus manos, sintiendo un frío que no provenía del metal, sino de algo más profundo, como si el objeto hubiese sido parte de un evento que manchó su esencia espiritual. La flor blanca a su lado completaba el mensaje. La dama quería que él encontrara algo relacionado con ese crucifijo. Al amanecer, sin esperar a que los demás despertaran, Antonio salió del convento y caminó hacia el mirador de los arcos, siguiendo la intuición que lo jalaba desde lo más hondo. El sol apenas asomaba sobre los 74 arcos del acueducto queretano, erigido entre 1726 y 1735, aunque en su época solo era un proyecto en construcción, y la brisa matutina arrastraba un silencio extraño, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Justo en el borde del mirador, encontró algo inquietante: marcas en la tierra, semienterradas bajo años de polvo y lluvia. Se agachó para limpiarlas, y con un sobresalto, reconoció la forma. Era el mismo símbolo que había visto en la cámara subterránea, la cruz invertida rodeada de trazos irregulares. Pero no estaba sola. A un lado del símbolo había una inscripción casi borrada. El encuentro ocurrió aquí. Antonio sintió un latido brutal en el pecho. Fue en ese lugar donde Leonor había sido vista por última vez con vida,
según algunos relatos. Y fue allí también donde se sabía, por rumores sueltos y registros incompletos, que un fraile había sido visto caminando en horas insólitas, encapuchado, como si esperara a alguien. ¿Fray Martín? El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas secas. Una sombra pasó fugazmente entre los árboles del mirador. Antonio giró de inmediato. «¿Doña Leonor?», llamó en voz baja. Esta vez, la figura no se desvaneció de inmediato. Permaneció allí, a unos metros, con su vestido blanco ondeando ligeramente. Sus ojos, hundidos en una tristeza insondable, se fijaron en el fraile. Y entonces extendió una mano hacia el suelo, señalando un punto exacto junto a una roca grande y cubierta de musgo. Antonio se acercó, escarbó con las manos, removiendo tierra añeja y raíces secas. Después de unos minutos, algo sólido chocó contra sus dedos. Era una caja pequeña de madera, sellada con un clavo oxidado. Con esfuerzo, la abrió. Dentro había 3 objetos. Un rosario hecho manualmente, con cuentas de madera oscura. Un mechón de cabello claro, atado con un listón blanco. Y una nota doblada, amarillenta, escrita con una letra apresurada y temblorosa. «Perdóname, Leonor. No era yo quien te llamaba. Era la voz que me robó el alma». Fray Martín. Antonio sintió un estremecimiento recorrerle todo el cuerpo. Una voz que le robó el alma. Un fraile obedeciendo algo que no comprendía. Una joven atrapada entre la vida y la muerte. Cuando levantó la mirada para preguntar, para suplicar comprensión, la aparición ya no estaba. Pero al pie del acueducto, la bruma comenzó a moverse, adquiriendo forma humana. La dama regresaba, y parecía querer mostrarle no un objeto, sino un recuerdo. Un recuerdo que quizá no todos estarían preparados para ver. La bruma bajo los arcos empezó a tomar consistencia hasta formar la silueta clara y dolorosa de doña Leonor. Esta vez no era una simple aparición fugaz. Su figura parecía más sólida, más cercana y más desesperada. Fray Antonio se quedó inmóvil, sosteniendo la caja de madera contra su pecho. El viento se detuvo. El silencio se tensó. La dama extendió una mano temblorosa hacia él, y de pronto, un resplandor suave envolvió todo el mirador. La luz no cegaba, pero tenía un extraño poder. Parecía doblar la realidad como si el tiempo, por un instante, dejara de existir. Entonces ocurrió. El paisaje se difuminó, y Antonio sintió que sus pies ya no tocaban la tierra. Cuando abrió los ojos, estaba viendo el mismo mirador, pero no en 1680, ni en 2025. Era una mezcla extraña, un eco del pasado superpuesto sobre el presente. Y frente a él, como si una grieta en el tiempo se hubiese abierto, vio la escena que Leonor quería mostrarle. Ella misma, viva, de pie en aquel mismo lugar, con un vestido blanco reluciente y el cabello recogido con flores. Respiraba agitadamente mientras miraba hacia el convento. «Por favor, dejadme en paz», murmuró la joven, retrocediendo un paso. De entre las sombras emergió un fraile encapuchado. Su hábito estaba desgastado, y su respiración era irregular. Antonio sintió un escalofrío al reconocer la figura. No podía ver su rostro, pero algo en su postura, en la forma desesperada en la que avanzaba, lo identificaba sin duda alguna. «Fray Martín». «Leonor», dijo el fraile, con voz quebrada, «yo no puedo detenerlo». La joven retrocedió. «No te acerques», exclamó ella. Fray Martín cayó de rodillas, cubriendo su rostro con ambas manos, como si luchara contra algo que lo dominaba desde dentro. «No soy yo», gimió, «no soy yo quien te busca. Él me habla. Él me obliga». La escena se volvió más intensa. El viento sopló con violencia. El cielo se volvió gris en un instante.
y la sombra de una presencia oscura, sin forma definida, se deslizó detrás del fraile como un remolino de tinieblas. Leonor gritó. Ese grito atravesó la visión y el alma del propio Antonio, que sintió que la cámara subterránea, el símbolo sacrílego y el crucifijo doblado adquirían un significado aterrador. Fray Martín no actuaba solo. Era un peón, una marioneta poseída por una fuerza que buscaba algo más, algo que Leonor no quiso entregar. La visión cambió bruscamente. Un destello cegador envolvió todo, y Antonio regresó al mirador. Estaba solo. La dama ya no estaba. La bruma se disipaba lentamente, pero la voz de Leonor susurró, como un hilo audible entre el viento. Busca donde él cayó. Allí hallarás la verdad que falta. Fray Antonio sintió un escalofrío profundo. Fray Martín no solo había desaparecido del convento, había caído en algún lugar oculto, olvidado por todos. Quizá en los túneles, en el Cerro de la Cruz, o en algún punto perdido bajo los mismísimos arcos. El fraile sabía que el siguiente paso sería el más peligroso, porque donde caen los hombres, las sombras suelen permanecer. Fray Antonio no perdió tiempo. Ante él, la noche queretana se abrió como un libro antiguo, dispuesto a revelar sus páginas más oscuras. La frase de Leonor, busca donde él cayó, resonaba sin descanso en su mente, empujándolo a avanzar incluso cuando el sentido común le suplicaba regresar al convento. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Cruzó el mirador y descendió por el camino que bordeaba los arcos de Querétaro, aquellos gigantes de cantera construidos en 1726, silenciosos testigos de secretos y tragedias. Aunque el acueducto no existía para Leonor en su tiempo, Antonio tenía la sensación de que la caída de Fray Martín estaba conectada con ese cerro desde mucho antes de que las columnas se levantaran. Siguió un sendero empinado, guiado únicamente por la luna. El aire olía a humedad y a tierra removida. A mitad del camino, notó un detalle inquietante. La vegetación estaba aplastada en un tramo, como si algo, o alguien, hubiese rodado ladera abajo. Su corazón se aceleró. ¿Sería ese el rastro de la caída? Al llegar al pie del cerro, encontró lo que parecía una abertura semicubierta por raíces y piedras. No estaba en los mapas actuales, ni había registro alguno en los documentos del convento. Era demasiado estrecha para ser una entrada natural. Se inclinó, retiró algunas ramas, y descubrió una pequeña cavidad excavada manualmente. «¡Santo Dios!», susurró. Dentro, la oscuridad era tan espesa que parecía un manto sólido. Pero una corriente fría escapaba de la grieta, como si aquel lugar respirara por sí mismo. Antonio encendió una vela. La llama tembló con violencia, como intentando advertirle que no siguiera adelante. Aún así, el fraile se arrodilló para introducirse. Cuando lo hizo, la voz de Leonor volvió, más clara esta vez. Allí comenzó todo. La vela iluminó una pequeña cámara subterránea. Las paredes estaban cubiertas de marcas, cruces, símbolos incompletos, círculos, y lo más perturbador, lo que parecía ser un rastro de uñas, como si alguien hubiera intentado escapar rasgando la piedra. El escalofrío se volvió físico. Fray Antonio tragó saliva. Al fondo, en un rincón, distinguió algo que brilló débilmente con la luz de la vela. Gateó hacia el objeto, el corazón golpeándole el pecho. Lo tomó con cuidado. Era una medalla de plata, ennegrecida por el tiempo. En el reverso, apenas visible, se leía: Fray Martín de la Asunción, 1679. Antonio sintió como su respiración se cortaba. Aquello confirmaba lo impensable. Ese era el lugar donde Martín había caído, o había sido llevado. Pero justo cuando estaba por guardar la medalla, la vela se apagó de golpe. La oscuridad lo engulló. Un suspiro helado recorrió la cámara. Y algo, una presencia,
Un roce, un sonido apenas perceptible, se movió detrás de él. Un murmullo brotó de la nada, áspero, roto, imposible de identificar como humano. No, debiste entrar. La piel de Fray Antonio se erizó por completo. Su mano temblorosa buscó la pared, intentando orientarse. Y entonces, algo tocó su hombro. El primer resplandor del amanecer cayó sobre las calles del centro histórico, pintando de dorado las fachadas coloniales. Pero para Fray Antonio, que apenas había dormido unas horas, la luz no trajo calma, sino un nuevo despertar del miedo. Los vecinos del barrio comenzaron a murmurar entre ellos, muchos mirando de reojo al fraile, porque lo que él había visto la noche anterior, la aparición completa de la dama, el grito, el temblor en los muros, no había quedado en silencio. Algunos aseguraban haber escuchado un lamento desgarrador proveniente del callejón. Otros afirmaban que las campanas del templo se habían movido solas sin que nadie estuviera en el campanario. Y entonces, justo antes de la hora de la misa matutina, el padre superior llamó a Fray Antonio a la sacristía. Era un hombre serio, de rostro curtido y mirada que pocas veces mostraba emoción. Pero aquel día se notaba inquieto, como si llevara horas dándole vueltas a un asunto que prefería evitar. «Hijo», comenzó finalmente. «Los rumores crecen. Y no es la primera vez que escuchamos hablar de esa mujer». La confesión cayó como un cubetazo de agua helada. Fray Antonio se inclinó hacia adelante, sorprendido. «Entonces, ¿no soy el único que la ha visto?». El superior respiró hondo. «Hace décadas», dijo con voz grave. «Mucho antes de que tú nacieras, esta misma figura recorría el barrio. Siempre en noches silenciosas, siempre a solas, siempre llorando. Los cronistas de la época la llamaron la Dama del Umbral. Pero nadie sabía su origen. Algunos frailes juraron que aparecía pidiendo ayuda, otros, que aparecía advirtiendo de tragedias. Fray Antonio sintió el alma encogerse. ¿Era posible que la visión que él había creído única fuera parte de una historia más grande, más antigua, más peligrosa? El padre superior le entregó entonces un pequeño cuaderno cubierto de polvo. Era tan viejo que el cuero estaba agrietado como si fuera piel reseca. «Aquí», dijo, «está el registro de la última aparición, escrita por un fraile que desapareció misteriosamente 3 días después». El corazón de Fray Antonio comenzó a latir con fuerza. ¿Un fraile desaparecido? ¿Una aparición que se repetía a través de los años? ¿Un mensaje que nadie lograba descifrar? «Lee, hijo, y decídete», añadió el superior. «O investigas esta sombra hasta el final, o dejas que siga vagando por Querétaro sin descanso». Fray Antonio abrió lentamente el cuaderno. La tinta, ennegrecida por los años, parecía temblar sobre el papel. Las primeras palabras escritas eran escalofriantes. «La dama no busca ser vista, busca ser escuchada». Fray Antonio cerró los ojos, sintiendo como se abría ante él un camino del que quizá ya no podría regresar. Fray Antonio leyó el cuaderno una y otra vez, tratando de descifrar cada frase, cada detalle. Y fue entonces, al final del manuscrito, donde encontró una anotación que parecía escrita con prisa, casi con desesperación. Decía: «Su alma está atrapada en el cruce de 2 mundos. Si la sigues hasta donde comenzó todo, ella te mostrará la verdad». Esa misma noche, decidido a terminar con el tormento de la dama, y con el suyo propio, el fraile salió del convento llevando únicamente su rosario, una vela y el viejo cuaderno. La luna, redonda y blanca, iluminaba los arcos de Querétaro como si anticipara algo solemne. El aire estaba extrañamente frío para ser primavera. Los pasos del fraile resonaban con eco mientras avanzaba hacia el mirador de los arcos, justo donde la dama había señalado la primera vez. Y allí,
Tal como presagiaban las anotaciones del libro, la figura apareció entre la bruma. Más clara, más luminosa, más humana. Sus ropajes, antiguos y elegantes, parecían ondear sin viento. Su rostro, hermoso y triste, reflejaba un dolor que no pertenecía a ningún vivo. Y aún así, cuando abrió los labios, su voz sonó tan cercana como un susurro al oído. «Gracias por volver». Fray Antonio tragó saliva, sintiendo que cada fibra de su cuerpo temblaba, pero dio un paso adelante. «Dime qué necesitas. Ayudaré a tu alma a descansar». La dama extendió una mano. Cuando el fraile la tomó, un destello envolvió el lugar. El mirador, la ciudad, la noche, todo pareció difuminarse. En un abrir y cerrar de ojos, Fray Antonio se vio en otro tiempo. La misma calle, pero décadas atrás, con carruajes, faroles de aceite y un silencio aún más profundo. Ante él, como una escena congelada en el tiempo, vio a la misma mujer corriendo desesperada, perseguida por un hombre que blandía un arma. El fraile sintió el corazón encogerse. La dama no era un espíritu vengativo, era una víctima. «Ayúdala», susurró la voz etérea. Sin pensar, Fray Antonio gritó una oración y levantó el crucifijo. Un estallido de luz divina inundó la escena. El agresor retrocedió, cayó, y la visión se diluyó como humo. De vuelta en el mirador, Fray Antonio cayó de rodillas. La figura de la dama brillaba con un resplandor cálido, diferente al de antes. Ya no había dolor en sus ojos, solo gratitud. «Mi nombre», dijo ella por primera vez, «es Isabela Montemayor. Y al fin puedo descansar». El viento sopló suavemente, levantando pétalos invisibles que giraron alrededor de la aparición. Y entonces, lentamente, la dama se desvaneció bajo la luz de la luna. No quedó ningún rastro, ningún sonido, solo la paz. Fray Antonio se incorporó, respirando profundamente. Sabía que nadie creería la historia tal cual la había vivido. Pero eso no importaba, porque desde aquella noche, la callejuela cercana al mirador dejó de escucharse triste, y jamás volvió a aparecer aquella silueta llorosa que por décadas había inquietado a los habitantes de Querétaro. Y aunque algunos todavía dicen, en noches demasiado silenciosas, que una figura femenina aparece entre la bruma, Fray Antonio sonríe, porque él sabe que, si aparece, no es para pedir ayuda, sino para agradecer.